bienvenidos a un nuevo video educativo. Hoy aprenderemos sobre la pedagogía, su historia, conceptos y fundamentos. Bien, comenzamos. Introducción. La pedagogía es mucho más que una simple técnica de enseñanza. Es la ciencia y el arte de educar, una disciplina que estudia los procesos mediante los cuales las personas aprenden, se desarrollan y se transforman dentro de la sociedad. Su objeto de estudio es la formación integral del ser humano, entendida como un proceso continuo que abarca el desarrollo intelectual, moral, emocional y social. Desde sus orígenes, la pedagogía ha ido buscando responder a una pregunta fundamental: ¿cómo transformar seres humanos capaces de vivir plenamente en la sociedad? A lo largo del tiempo ha evolucionado junto con los cambios culturales, filosóficos y científicos, adaptándose a las necesidades de cada uno. En este video analizaremos cómo la pedagogía ha ido construyendo su camino histórico, desde la educación tradicional hasta las corrientes más modernas, y cómo hoy sigue siendo una guía esencial para el desarrollo humano y social. La evolución histórica de la pedagogía. La historia de la pedagogía es la historia misma de la educación. En las civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia y Roma, educar significaba preparar al ciudadano para servir al Estado o a los dioses. En Grecia, los filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles reflexionaron sobre el papel del conocimiento y la virtud. Sócrates enseñaba a través del diálogo. Platón veía la educación como un camino hacia el conocimiento del bien, y Aristóteles la entendía como un proceso racional que forma el carácter. Durante la Edad Media, la educación estuvo dominada por iglesias. Se enseñaba principalmente religión, lectura y escritura de textos sagrados. Era una educación tradicional, autoritaria y minorista, donde el maestro leía el control absoluto. Con el Renacimiento y la Ilustración, el pensamiento educativo dio un giro radical. El ser humano comenzó a valorarse como un ser racional y libre. Nació la idea que todos tienen derecho a aprender y a desarrollarse, sin imponer su origen o condición. A partir de los siglos XVII y XVIII, la pedagogía comenzó a organizarse como una ciencia de la educación, con pensadores que propusieron nuevos métodos, enfoques y principios para enseñar mejor. Pensadores representativos y sus aportes. Uno de los primeros en sistematizar la educación fue Juan Amos Comedio, conocido como el padre de la pedagogía moderna. En su obra Didáctica Magna planteó que la enseñanza sabía ser accesible para todos, incluyendo mujeres y personas pobres. Más tarde, Jacques Rousseau, en el siglo XVIII, revolucionó la idea de educar en su obra El Emilio. Propuso que el niño no debe ser forzado a aprender, sino guiado de acuerdo con su naturaleza. Su frase más conocida resume su pensamiento: la educación del hombre comienza el momento de su nacimiento. Introdujo el concepto de educación natural y centrada en el niño. Inspirado en el Joan Pestalozzi, llevó estas ideas a la práctica. Creía que la educación podía formar la mente, el corazón y la mano, integrando la razón y el sentimiento y la acción. Pestalozzi promovió la enseñanza activa, la afectividad en el aula y la atención a los más necesitados. En el siglo XVIII, el filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey impulsó la escuela activa. Sostenía que aprender haciendo es la forma más eficaz de adquirir conocimientos. Para Dewey, la escuela debía ser un laboratorio de democracia, donde los estudiantes aprendan a pensar, practicar y convivir. Por su parte, María Montessori en el siglo XX transformó la educación infantil. Su método se basó en el respeto por la autonomía del niño, la conservación del docente y el uso de materias didácticas, diseñando para favorecer el aprendizaje independiente. Su lema: ayúdame a hacerlo por mí mismo,
sigue siendo el pilar de la educación moderna. Finalmente, el pedagogo brasileño Paulo Freire marcó un antes y un después en la educación en Latinoamérica. En su pedagogía del oprimido, propuso una educación liberadora basada en el diálogo y la conciencia crítica. Freire veía al maestro como una autoridad que impone conocimiento, sino como un guía que acompaña al estudiante a reflexionar y a transformar su realidad. Todos estos pensadores contribuyeron a la construcción de una pedagogía más humana, práctica y emancipadora. Aportes de la pedagogía a la formación humana, la cultura y la sociedad. La pedagogía ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades modernas. En la formación humana ha ayudado a comprender que educar no se trata solo de transmitir conocimientos, sino de formar personas libres, solidarias y conscientes de su papel en el mundo. Permite que cada individuo desarrolle su pensamiento crítico, su autonomía y sus valores. En el ámbito cultural, la pedagogía actúa como un puente entre generaciones. Gracias a ella se conserva y se transforma saberes, las tradiciones y las formas de vida de los pueblos. Es una herramienta que impulsa la identidad cultural y la interculturalidad, especialmente en países diversos como el Ecuador. Y en el ámbito social, la pedagogía ha promovido el acceso a la educación como un derecho humano, ha contribuido a la inclusión, a la igualdad de oportunidades y al fortalecimiento de la democracia. Una sociedad educada no solo progresa económicamente, sino que aprende a convivir en paz y con justicia. La pedagogía en la educación ecuatoriana actual. En Ecuador actual, la pedagogía sigue siendo la base de toda transformación educativa. Los nuevos desafíos como la educación inclusiva, la tecnología, la diversidad cultural y la equidad exigen pedagogos capaces de innovar y de pensar críticamente su práctica. Las instituciones educativas ecuatorianas están llamadas a inspirarse en grandes pensadores, pero también a construir una pedagogía propia, contextualizada y comprometida con nuestra realidad. Educar en Ecuador de hoy significa formar ciudadanos que valoren la diversidad, respeten los derechos humanos y participen activamente en las contribuciones de un país más justo y solidario. En definitiva, la pedagogía no solo enseña a aprender, sino a vivir juntos, pensar críticamente y transformar el mundo. Por eso, más que una ciencia de enseñar, la pedagogía es una filosofía de la esperanza.